Reforzamiento de ética para los cuartos medios. Bueno, este reforzamiento que se va a hacer tiene que estar encadenado con lo que pasamos en el cuaderno, con los videos, es decir, tienen que haber visto los videos, todos los videos, y estudiar. Haciendo un recuento de lo que pasamos el año pasado, vimos que la filosofía surgió en Grecia, fundamentalmente en Atenas, ¿cierto? Que la palabra filosofía venía de filos y sofos, que significaba amante de la sabiduría, es el que quiere alcanzar la sabiduría, no que la tiene, sino la quiere alcanzar, que también dijimos que la ética era una parte de la filosofía, que el estudio de uno de los canales que estudia la filosofía estudia también la estética, la lógica, ¿cierto? La psicología, entre otras más. Entonces, a lo que nos vamos a abocar en el curso va a ser a la ética. ¿Qué es la ética? Esta pregunta no la podemos resolver antes sin saber lo que es la moral y sin saber lo que es los valores. Los valores son lo que aprendemos desde niños y nos lo enseñan los padres, los profesores u otras personas. Son prácticos, ¿cierto? Solamente son ejecutados. No podemos aprender los valores en un libro ni porque alguien lo diga, sino, por ejemplo, los valores se aprenden cuando íbamos en la micro y nuestros padres nos decían que demos el asiento, a veces no queríamos, y ellos casi obligándonos nos hacían dar el asiento. Es decir, se aprenden de esa manera en la práctica. O cuando una persona dice que respeta a otras y uno lo ve que es verdad, que respeta a otras, entonces uno aprende de ahí. Los valores son la justicia, la dignidad, la sinceridad, la prudencia, etcétera. Ahora, ¿qué es la moral? La moral es la distinción entre el bien y el mal. Es individual, pero se basa en los valores, es decir, uno tiene que tener valores para poder distinguir entre el bien y el mal. Si no, no puede distinguirlo, si no cree que el mal es el bien. Entonces, una persona que sea ignorante no va a poder distinguir, por ejemplo, un ladrón un niño que vive entre ladrones va a creer que todo el robar es bueno, pero él podría incluso robar por ignorancia, pero sabiéndolo, no lo debería hacer, sabiendo que robar es malo, no debería robar. Entonces, la moral es la distinción entre el bien y el mal, y siempre se debe escoger el bien. Ya vimos lo que era la, la moral, vimos lo que eran los valores, y ahora nos toca ver lo que es la ética. Por ahí Heidegger decía que la ética era la morada del hombre. La ética en general es el conjunto de morales, es decir, todas las morales de la sociedad forman la ética, es como nos conducimos. Entonces, de acuerdo a la época histórica, nos conducimos de una manera u otra, pero esto también tiene relación con la filosofía.
La ética en general conduce y ha conducido al mundo durante todas estas centurias. Empezó, la ética empieza con los sofistas hasta nuestro siglo. Es una ética determinada. La ética de hoy día es la que acompaña al capitalismo, ¿cierto? Es la ética que está detrás la utilitarista. Ahora, ¿por qué son tan importantes la ética? Porque nos dicen cómo tenemos que conducirnos y siempre lo mejor que podamos hacer, que después algunos lo van a llamar eso virtud. La ética en general entonces, el conjunto de morales y cómo ese conjunto de morales conduce a una sociedad. Sabiendo lo que es moral, valores y ética, recién podemos comenzar a ver cuáles fueron las éticas que se han desarrollado en el mundo y cuáles han conducido al mundo de verdad. La primera ética, que es la ética sofista, ¿cierto? Se llama así porque hubo unos hombres que se llamaban sofos o les decían sofos o se autodenominaban sofos, es decir, sabios. Yo decía que se lo sabían todo. Estos hombres eh, trabajan o hacen su trabajo en Atenas, en Grecia, y aparecen por primera vez ahí y lo hacen porque estaba en su máximo esplendor la cultura de ese país o de esas ciudades-estados que eran en ese entonces. La historia se estaba escribiendo, la política se estaba desarrollando, las artes se estaban creando y comienza también una forma de pensar. Estamos hablando del siglo VI al siglo IV antes de Cristo. Todo esto ocurre en el Mediterráneo, en Europa. Las grandes civilizaciones en esa época era la griega, la persa, em, y estaban los egipcios también. Bueno, en Grecia aparecen estos hombres que vienen de las islas griegas hacia Atenas. No son ciudadanos atenienses, pero quieren intervenir en la política, pero no pueden porque solamente los ciudadanos podían intervenir. Entonces, ellos lo van a hacer a través de sus alumnos. Van a poder dirigir Grecia, o Atenas en este caso. Son hombres brillantes, son inteligentes. También se los va a llamar presocráticos o prefilósofos. Tratan de alcanzar el máximo conocimiento que tenían, se vestían de una manera determinada, exigían que se les pague por dar sus clases, hacían sus clases en la plaza pública, en el ágora griego, que eran plazas gigantes, ¿cierto? Y que habían edificios dentro de ellas. Y se reunían ahí y daban sus clases allí. Estos hombres utilizaban la retórica y la dialéctica, es decir, hablar bien y pensar bien. Entonces, así le enseñaban a sus alumnos y así se captaban a los alumnos. Ahora, el gran problema de esto es que eran relativistas. ¿Qué significa esto? Que a ellos no les importaba, de una u otra manera, llegar a la verdad de las cosas, sino
como les pagaban también, necesitaban que tener alumnos, tener dinero y buscaban el éxito político y social, es decir, estar bien siempre y que todos los vieran como los más sabios que había. Entonces se producían estos problemas de que si el público decía tal cosa, ellos iban con el público, trataban siempre de estar con la gente o lo que decía la gente para estar bien y que la gente los viera como que eran parte de algo y que estaban diciendo lo mismo. Nunca, como dicen por ahí, nunca quedan mal con nadie. Entonces, un mismo argumento lo podían utilizar en diferentes momentos, a favor o en contra. Como no buscaban la verdad, lo que le importaba era ganar siempre. Y lo hacían incluso contra su adversario, contra quien fuera. Estos sofistas, por 200 años, pudieron manejar o imponer su ética, que era esta ética que yo le decía relativista. Y todo el mundo se condujo por esa vía. Nada es bello, ¿cierto? Nada es verdadero. La justicia depende de cada persona, lo decía por ahí uno de estos sofistas. Todo es la medida de lo del hombre, en la medida de todas las cosas, decía Protágoras. Es decir, la justicia es medida por el hombre, cada hombre hace su justicia, cada hombre tiene su verdad, cada hombre dice lo que es justo o no justo, bello o no bello. Entonces esto pasaba también en los países o en la ciudad-estado, que cada ciudad era un país, por eso eran polis, y cada una tenía sus leyes propias, es decir, su verdad propia, su justicia propia, que parece ser también que hoy día pasa lo mismo, ¿cierto? Es decir, no hay nada universal para ellos, todo es transitorio. Bueno, y estos hombres estuvieron ahí campando por 200 años, tranquilos, mientras se desarrollaba Grecia, pero se avisó un problema y el problema se llamaba Sócrates. Sócrates era un hombre que había nacido en Atenas, había servido en la milicia, era ciudadano ateniense y él, según el oráculo, le habían dicho que era el hombre más inteligente que había. Entonces él dice, si el oráculo de Delfos dice que soy el hombre más inteligente, voy a tratar de ver si esto es realidad o no. Y andaba por las calles de Atenas viendo si había alguien más inteligente que él. ¿Por qué es tan notable este Sócrates que para muchos no existió como tal? Es decir, el hombre existe de verdad, pero todo lo que él pensaba no se sabe si es a ciencia cierta verdadero, porque el que escribe de esto, su discípulo Platón, es el que lo pone en una cúspide al Sócrates y hace hablar a Sócrates en sus diálogos, pero no se sabe si fue verdad. Lo que sí es verdad es que este hombre por primera vez para el mundo griego y para el mundo occidental, que nosotros somos de ese mundo, comienza a buscar la verdad. Ya no es solamente deambular, tratar de ganar y andar por el mundo buscando el éxito político y social, sino ahora es buscar la verdad, confrontarse con los que dicen mentiras. A este hombre, a Sócrates, le llamaban el moscardón de Atenas,
El moscardón, porque igual ustedes quizás lo conocen, los moscardones molestan harto. Entonces, uno podría que ser, si fuera actual, diría el molestoso de Atenas, ¿cierto? Entonces este hombre andaba por los lugares, andaba por el ágora donde hacían clase los sofistas. Iba ahí, como era abierto para toda la gente, e iba a ver lo que decían y, y contradecía a los sofistas delante de sus alumnos. Es decir, muchos de esa gente que eran los sofistas se ganaban el dinero ahí y no iban a aceptar que cualquiera le viniera a menoscabar, ¿cierto?, su trabajo y lo que estaban construyendo. Entonces Sócrates empieza a decir y a contradecir al otro que la verdad no es como dicen los otros. La verdad parece ser única, la justicia parece ser única, ¿cierto? Y la belleza es única, dice, que es lo que pasaba. Porque la verdad, uno buscando la verdad empieza a hacer algo específico, que es universal para todas las personas. Entonces Sócrates lo que impone es la verdad, lo fundamental es la verdad y la virtud de hacer lo máximo posible para buscarla, ser el mejor. Este hombre funda, bueno, más que nada, también hace clase en el Ágora, ahora va a hacer clase en el Ágora compitiendo con los sofistas y lo hace gratis. Entonces la búsqueda de la verdad, ¿cierto? Lo fundamental, sobre todo para Sócrates, y él pone una cosa que se llama mayéutica, que lo sacó de su mamá, que era partera. Entonces él dice, voy a preguntarle a alguien una cosa. ¿Sabes de matemática? El otro dice, no, no sé de matemática. ¿Sabes cuánto es 2 más 2 y 4? Ah, entonces sabes matemática, me está engañando. No, pero ¿cuánto es 2 elevado a 3? Ah, no sé. Pero tú sabes contar, sí, ¿cuánto es 2 más 2 más 2? Y el otro empieza a hacer analogía de la matemática con alguna cosa, ¿cierto? Entonces, lo que hace Sócrates es tratar de sacar, mediante la mayéutica, el conocimiento que tiene la gente dentro de ellos. Entonces dice, toda la gente, parte del supuesto que toda la gente o el conocimiento de la gente está dado. Y lo que tenemos que hacer está dado en nuestra cabeza por alguien, no sabemos quién, está dado y lo único que tenemos que sacar es todo el conocimiento hacia afuera. Y cuando nosotros no lo podemos hacer solos, tiene que ayudarlo a alguien. Y esa es la mayéutica, ayudar, no significa forzar a alguien, sino con preguntas, ¿cierto? Tratando que la gente piense. Y es el método socrático de la mayéutica. Ahora, hay otro exponente del método de la ética socrática, y ese es Platón, su discípulo. ¿Quién es Platón? Platón nace en Atenas también, es discípulo de Sócrates, lo ve morir porque Sócrates al final es denunciado por los sofistas, juzgado por corromper a los jóvenes, por crear falsos dioses, y es condenado a morir bebiendo cicuta. Y Platón lo ve morir, ve como su maestro muere bebiendo cicuta, porque si no lo hacía iba contra lo que él mismo creía, el respeto a las leyes. Es decir, les dejo un ejemplo más o menos grande a Platón. Platón escribe diálogos, todos los diálogos tienen como protagonista a Sócrates frente a los sofistas.
y trata sobre la verdad, la belleza, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo importante de este hombre, de Platón, que era el de espalda ancha, decían? Porque el hombre no se llamaba Platón, se llama Aristóteles, le decían Platón. Que lo fundamental que el hombre inventa la teoría de las ideas. ¿Qué es la teoría de la idea? Había un problema de los entes, un problema que ya se arrastraba de los sofistas, y cuando se comparaba dos cosas, por ejemplo, comparo dos mesas, una mesa grande con una mesa pequeña. Entonces decían, ¿cuál mesa es más grande? Para los sofistas daba lo mismo porque dependía de quién estuviera viendo, la mesa de quien fuera, etcétera, etcétera. Entonces iba a depender de su beneficio. Mientras que para los sofistas, perdón, para los socráticos, en este caso Platón, el problema no se puede resolver. Porque si yo comparo dos cosas, una mesa grande con una mesa pequeña, la, la mesa más grande es más mesa que la mesa pequeña. Entonces, la mesa pequeña pierde atributos de mesa y ya no es mesa. Entonces una cosa era y no era a la vez. Tenían ese problema y la mesa más grande era mesa. Es como decir quién es más hombre o más mujer, el papá o la mamá de ustedes. Ustedes van a decir mi papá o mi mamá. Entonces, si ellos son más hombre o más mujer, ustedes son menos hombre o menos mujer, entonces no son. Y todos sabemos que son, ¿cierto? Entonces, ese es el problema del ente, del ser que tenía entre sus manos Platón. ¿Qué es lo que hace él? Inventa una teoría. Dice, entonces le inventa una cosa que se llama eidos o figura, por eso significa en castellano idea. Dice, como está todo dado por alguien en la cabeza, que es la teoría del conocimiento, lo que nosotros hacemos entonces es comparar todas las cosas que conocemos del mundo con la idea perfecta de algo. Entonces comparamos un caballo con otro caballo, pero no lo podemos comparar entre los dos si no lo comparamos con la idea perfecta de caballo. Entonces ese caballo, porque yo tengo en la mente la idea de caballo, entonces caballo porque yo sé que es caballo. Puede ser un caballo con patas, sin cabeza, pero como yo tengo la idea en la mente de caballo, todos los caballos del mundo, como sea, entran ahí. Entonces lo que él hace, de una u otra manera, no compara un caballo con otro, sino cada caballo lo compara con la idea de caballo. Entonces soluciona el problema. Y cuando yo no conozco algo y no lo puedo comparar con algo, yo digo no tengo idea, simple y llanamente, porque no lo sé. Nunca he conocido, por ejemplo, ustedes conocen un trilobites, lo más seguro es que no, y ni se lo imaginan, entonces no tienen ni idea, ¿cierto? Ahora pasa lo mismo con la idea. Cuando nosotros tenemos idea de algo, lo podemos comparar. La cosa con la idea, no entre las cosas. Eso tiene que ser importante porque no podemos comparar entre la mesa chica y la mesa grande si no comparamos la mesa grande con la idea que tengo en la cabeza y la mesa pequeña con la idea que tengo en la cabeza. Y en ese momento ambas son mesas. Ahora, una cosa bien particular y bien interesante es lo que llaman el amor platónico. Tiene que ver con esto, con la idea. A alguien le gusta a alguien, ojo tanto, pelo tanto, ¿cierto? El amor de su vida, según ellos, bla, bla. Y ese que le gustaba, no sé, pues alguien rubio, ojos verdes, alto. Y después se casa con uno moreno, chiquitito. Y la gente dice, ¿cómo si tu amor platónico era eso? Y tienen razón
quizás al decirle, pero no tiene mucha razón porque la idea abarca a todos, los morenos, los rubios, los castaños, los de ojos verdes, azules, café, los altos, los bajos, los gordos. La idea abarca todo. Entonces todo entra en la idea. Entonces, la que optó alguna vez dijo el amor platónico, todos son, entre comillas, el amor platónico de esa persona. Y cabía porque la idea era tan grande y entra todo, que cualquiera después que quiera va a achuntarle. Por eso el amor platónico, cuando uno dice de alguien, no siempre significa que ese va a ser la persona de su vida, puede ser cualquiera. Bueno, siguiendo con Platón al final, Platón dilucida este problema. Él funda, ya no hace clases en el Ágora, sino el que por primera vez hace una escuela filosófica y le va a llamar academia y prepara personas y filósofos. Como siempre va a ser gratuita. Bueno, y ahí terminaríamos con la ética socrática. Después de estos dos hombres, que son los más grandes, Sócrates, Platón, viene otro, quizás que el mayor de todos los filósofos, que estudió en la Academia Platónica, que estudió y fue alumno de Platón, y se va a llamar Aristóteles. Este Aristóteles no lo vamos a estudiar ahora, lo van a tener que ustedes ver en los videos, vean los videos anteriores, repasen, solucionen las guías y sean mejores personas, vean su realidad y que estén bien. Nos vemos en cualquier momento.